Un saludo para todos, bienvenidos a la segunda sesión de los fundamentos de anatomía y fisiología del ejercicio. Gracias por seguir aprendiendo con CR2 Ciencia Deportiva y damos continuación a la temática que teníamos en el primer video, que es conociendo el sistema óseo. Habíamos hablado desde la perspectiva teórica en relación a la importancia que tiene la estructura del cuerpo y esta estructura cómo se establece en relación al esqueleto humano. Hemos dicho que el esqueleto tiene su función principal en dar la postura y permitir el movimiento del cuerpo. Claro, no lo hace solo, pero es la primera parte en donde estamos dando las opciones para poder avanzar en el tema de aprendizaje sobre esta anatomía. Hoy tenemos que entrar al tema específico de las articulaciones en el cuerpo. Y es que la articulación es muy simple, es donde se unen dos estructuras óseas. Hay unas articulaciones, las cuales son con gran capacidad de movimiento. Hay otras estructuras articulares que tienen limitada, limitada opción de movimiento y hay otras que no tienen ninguna. Pero bueno, las articulaciones con amplia movilidad reciben el nombre de articulaciones sinoviales o diatrofis. ¿Por qué? Porque contienen el líquido sinovial y porque en el extremo de los huesos están firmemente unidos mediante una cápsula articular. Pongamos el ejemplo de la rodilla, la cápsula articular más grande que tenemos, y esta cápsula articular contiene una serie de elementos los cuales tienen que ser tomados en cuenta al momento de la preparación previa a el ejercicio y después a la vuelta a la calma. En el interior de la cápsula existe un espacio libre que está relleno por un líquido que se llama sinovial. Este tipo de articulaciones son las que existen, por ejemplo, en el hombro, la rodilla, en el codo, en las muñecas, en los tobillos. Entonces, cuando hablamos de esto, los elementos tales como tal se establecen que en la superficie de los huesos no pueden ponerse en contacto, pues la fricción y la transmisión de la presión lesionarían las estructuras. Entonces, para facilitar estos movimientos y favorecer el deslizamiento sin desgaste significativo, cada extremo óseo está cubierto de cartílago. Sí, el cartílago es una, un tejido blanco que amortigua la transmisión de las fuerzas entre los huesos. Póngalo así, es como una esponjita que está el hueso y encima está una capita y aquí arriba está el otro hueso. Entonces, eso lo que hace es que evita que las estructuras óseas se golpeen. Ahora, hay ciertas patologías que definitivamente por desgaste se elimina el tejido cartilaginoso y es ahí en donde aparecen diferentes tipos de problemas. Entonces, los cartílagos están separados por una estrecha cavidad, la cavidad articular, espacio delgado que se localiza entre el líquido y la nube y lubrica la cavidad y se conoce como el líquido sinovial. A ver, en esta imagen, quiero ver, poner el láser aquí. Va. En esta imagen es la articulación de la rodilla. Si lo ven, aquí está la parte anterior de la rodilla, ¿sí? La frontal, si lo quiere ver, lo de adelante de la rodilla. Este es el tendón rotuliano, aquí arriba está el cuádriceps, ¿verdad? Para que entendamos. Entonces, aquí está la rótula y este es el fémur y esta es la tibia. Lo que pasa es que en medio, esta parte azul es el líquido sinovial, ¿ok? Y esta parte azul lo que hace es lubricar la articulación para que no exista problemas al momento de moverla y es líquido, el líquido está sellado por la membrana sinovial, es decir,
que lo mantiene adentro de este espacio. Por ahí escuchamos muchas veces que se te salió el líquido de la rodilla. Es muy posible que por una ruptura de esta membrana el líquido sinovial salga y se esparza por toda la cavidad articular y habrá que drenarlo. Pero eso es una cuestión muy especializada de los médicos, eh, especialmente de los que ven el tema de las articulaciones. La cápsula articular comprende el cartílago también, ¿sí? Y son los ortopedas, los médicos que ven todo el tipo de situaciones que tienen que ver con articulaciones. El cartílago, si usted lo ve, es como esa amortiguación y esa amortiguación protege al hueso como tal. Cuando el cartílago se daña, se va desgastando, se rompe o existen fisuras, estos huesos chocan y producen dolor. Con el tema de la edad, esto puede aparecer. Con el tema de lesiones de rodilla, puede aparecer. Con un mal acondicionamiento previo, una mala vuelta a la calma, pueden aparecer este tipo de temas. Entonces, la cavidad articular está metida en otro montón de situaciones que tienen elementos como tal. Ahora, básicamente esto es, sí, en la rodilla existen otro tipo de situaciones que son los ligamentos, los cruzados, los laterales, los posteriores, o sea, hay un montón de estructuras anatómicas que van dentro de una cavidad articular. Pero para poder entender este tema como tal, esto tiene que quedar claro. O sea, la articulación de la rodilla para mí es la más grande que hay como tal y la que tiene mayor capacidad de fuerza. ¿Por qué? Porque, bueno, el fémur es el hueso más grande que tenemos en el cuerpo y aparte de eso, el cuádriceps es uno de los músculos más potentes que tenemos dentro del cuerpo. Aparte, atrás está el bíceps femoral, que es el antagonista del el cuádriceps. Entonces, es una cuestión en donde hay una tensión muy fuerte en esta zona articular. La articulación se mantiene gracias a que alrededor de ella y conectado los huesos existe una capa más gruesa de tejidos muy resistentes que rodea completamente la articulación y esto es lo que forma este tema, la cápsula articular. Sí, quiero ser bien claro que este es el ejemplo, pero también en el hombro, en el codo, ¿sí? Existe una cápsula articular para cada una de estas articulaciones. A ver, los elementos que mantienen en su sitio las articulaciones antes descritas son mecanismos de protección contra las lesiones de la articulación. Una lesión articular puede deshabilitar a un atleta durante meses, semanas. Una lesión articular se previene con una muy buena sesión de acondicionamiento previo al ejercicio o competencia y una muy buena sesión de vuelta a la calma después de la actividad física. Pero esto es una responsabilidad del atleta en primer lugar y del entrenador. Y aparte tiene que estar como parte de su cultura deportiva. ¿Por qué? Porque involucra el desarrollo de su salud. ¿Sí? Finalmente, la amplitud del movimiento de una articulación está determinada por los ligamentos que conectan la cápsula de la articulación con los músculos y los tendones vecinos. Los ligamentos son pequeñas estructuras anatómicas que están dentro de las articulaciones y pónganle la analogía, son unos pequeños lazos que alan y hacen estabilidad para que la rodilla no se salga o la articulación no se salga de su cavidad. En el fútbol es muy común escuchar que hay una extensión de ligamento cruzado o de ligamento lateral. Y es porque la rodilla se movió y bueno, estiró esos ligamentos. Al estirarlos es como una liga de hule. O sea, se estira y es muy posible que no regrese completamente igual. Entonces hay que pasar por un proceso de rehabilitación para que vuelva a tener la consistencia necesaria para mantener estable la articulación. Ahora, hablemos de una serie de huesos que están juntos, juntos, juntos
y que son pequeños, y es la columna vertebral. La columna vertebral es el conjunto de mayor articulaciones que tiene el cuerpo y que están juntas. A diferencia, hay diferencias entre las vértebras en las diferentes secciones. Entonces, a ver, entendamos. La primera vértebra recibe el nombre de atlas y la segunda de axis. Son dos vértebras que son totalmente diferentes a todas las demás, pero con especial diferencia. Pero bien, vamos aquí. Láser que te me hiciste aquí. A ver, la sección roja va desde la base del cráneo, veamos si pueden verme por aquí, o sea, ahí por las orejas, más o menos, hasta el cuello. Y esta situación se llaman las vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque es la parte de la cabeza la que une y que permite el movimiento de toda la estructura anatómica que es el cráneo. Las vértebras cervicales son delicadas, mucho. ¿Por qué? Porque es la que lleva toda la ramificación nerviosa que sale desde el hipotálamo, desde el cerebelo. Y esta situación es mayor cantidad de nervios. Porque en medio de las vértebras van los nervios. Eso quede claro, por favor. Ahora, entre más arriba de la columna vertebral hay mayor cantidad de nervios, porque todos los demás se van dispersando durante todo el recorrido. Pero bueno, volvamos. La parte roja son los cervicales, son 7. Después aparecen las vértebras torácicas, que son 12, y prácticamente forman la espalda en general. Las lumbares son 5, ¿sí? Y el sacro es una estructura de huesos, pero de diferentes vértebras, pero prácticamente están unidas. Y lo que usualmente se llama la colita es el coxis. Es decir, esta es el conjunto de vértebras que forman la columna vertebral. Su misión principal es proteger la médula espinal y sirve para inserciones musculares para grandes segmentos. O sea, por ejemplo, los músculos dorsales se insertan en la columna vertebral. ¿Sí? Ahora, la columna es tan importante porque tiene unas características de movilidad enorme, porque tiene unas importancias de la protección de los nervios, pero vital. Hay mucha gente, y me uno a eso, pero ya lo dejé, lo prometo, que le encanta tronarse el cuello, hace la fuerza y todo. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la salud de la columna vertebral. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Ojo, hay deportes, hay deportes en los cuales el movimiento articular del tronco, de la cabeza, es muy importante. Hablemos, por ejemplo, de gimnasia artística, gimnasia rítmica. Hablemos, por ejemplo, de natación artística. Hablemos artes marciales, pongámosle judo específicamente, en donde incluso la cabeza sirve de palanca para ciertas técnicas. Hablemos de ciclismo, hablemos de deportes sobre ruedas, hablemos de ciclismo, de motociclismo, en donde la columna adopta una posición anatómica la cual no es común. Hay que mantener un proceso de entrenamiento que cuide el fortalecimiento de los músculos que están cerca de la columna para que ésta se mantenga fuerte. Y así evitemos una lesión por sobreestrés. Y es que el proceso de la columna vertebral es muy importante que se cuide, ya que por situaciones de postura, por situaciones del deporte,
pues, se pueden aparecer una infinidad de lesiones o malformación o malas posturas dentro de la columna vertebral, como por poner un ejemplo, la escoliosis, que la columna se convierte en ese, es un problema. Entonces, este tema es importantísimo. ¿Por qué? Porque la salud de la columna vertebral es la salud de todo el cuerpo. Si existe una lesión en donde la columna vertebral se ve involucrada, afectará definitivamente a, a la médula espinal. Y una lesión de médula, un corte de la médula por un golpe, una caída, un accidente de tránsito, o lo que usted pueda pensar que pase en la columna, definitivamente corta el movimiento de los nervios que estén involucrados en la lesión. Entonces, si, por ejemplo, la lesión es por acá, prácticamente solo podrá mover C1, C2, C3 y C4, punto, no más. Y así vamos para abajo. Si es aquí, es a la mitad del cuerpo. Si es aquí, es sobre las piernas. Si es por aquí, más sobre las piernas. En base a donde puede haber una lesión, allí es en donde habrá una situación de problemas de movilización del cuerpo. Bueno, hablemos del atlas, hablemos del axis. O sea, son vértebras las cuales en definitivamente son diferentes. ¿Por qué? Porque una vértebra tiene su cuerpo y sus diferentes estructuras como tal. El atlas y el axis son de esta forma más o menos. Y existen las cervicales, las cuales tienen una estructura anatómica diferente. Por favor, notar que en medio de las vértebras existe un hoyo o un agujero, pues seamos más técnicos. Pero es el canal intermedular, o sea, donde va la médula espinal. Si usted nota una cervical, tenemos dos, tres estructuras que le dan soporte y protección a la médula. Y si usted la nota, es más ancha que las demás. ¿Sí? Y usted ve estos pequeñas aristas, si lo queremos ver así, es donde los músculos se insertan. Estas son las vértebras dorsales, estas son las vértebras lumbares. Entonces, en medio de todas aparece esto. Ojo, ojo, sí, sí es cierto. En medio de cada una de las vértebras existen discos intervertebrales. Llámele algo así como cartílagos, pero lo que sirve es que el disco es el amortiguador entre los huesos de cada una de las vértebras. ¿Sí? Dependerá del tema de salud, de alimentación, genética y un montón de situaciones o factores que pueden haber que se pueden seleccionar ese tipo de estructuras anatómicas en la columna. En los deportes en los deportes de combate, cuando existe, o en halterofilia también, cuando levantamos mucho peso y la columna es débil, los músculos de la columna no están fortalecidos, podemos encontrarnos con el problema de una lesión por aplastamiento, y el aplastamiento de los discos en definitivamente es un dolor espantoso que requiere una operación y un cambio de disco, si es que se puede hacer por el tema de compromiso medular. Pero, por favor, o sea, este tema de salud de la columna es tan importante que hay que tomarlo en cuenta en los procesos como tal. Bueno, hablemos de algunos tipos de articulación y hablemos del cráneo, ¿sí? Hay articulaciones que son inmóviles. Las inmóviles o sinartrósicas no permiten ningún tipo de movimiento. O sea, y este es el ejemplo claro, el cráneo. O sea, usted no puede mover la cabeza, los huesos de aquí arriba del cráneo no se pueden mover, ¿sí? Pero están unidos y aquí es tan fuerte la unión y están sellados como tal porque protegen el cerebro, el CPU, si lo quiere ver así, vea. Y es por eso, porque la función de los huesos del cráneo es la protección del cerebro como tal, ¿sí? Las sin fibrosis o sutura es un tejido fibroso, por ejemplo, la sutura interparietal o la sagital. O sea, estos pedazos de acá, estos huesos que están aquí, el frontal, los parietales,
los temporales, o sea, están unidos y en una forma en donde definitivamente no se pueden separar así sencillamente. Y existen las articulaciones que no permiten movimiento, las sincondrosis, que es un tejido cartilaginoso, el ejemplo, el occipito esfenoidal, ¿sí? Que son estas que están acá, en donde los occipitales aquí, perdón, en donde se unen como tal y no se pueden mover. Hay articulaciones que son semimóviles o anfiartrosis, que permiten ciertos movimientos en las generalidades. Por ejemplo, el tema de la cadera, las fisuras púbicas, las articulaciones intervertebrales, es decir, se pueden mover. Y los huesos son mantenidos en posición por un ligamento interóseo tipo fibroso. Entonces, esto lo que hace es que hay articulaciones que son, llamémoslo así, inmóviles, las anteriores, y semimóviles, estas que vienen acá. ¿Sí? Ahora, hay articulaciones que son totalmente móviles, como por ejemplo en los extremos óseos, los que tienen cápsula articular, los que tienen membrana sinovial y que ocupan, como ya lo expliqué, el tema del líquido sinovial para poder moverse. El ejemplo son las articulaciones del hombro, la articulación de la cadera, en donde hablemos del, del fémur con los huesos de ilíacos, o cadera como tal, que permiten ese tipo de movimientos. Ahí hay líquido sinovial, ahí hay cartílagos, ahí hay ligamentos, ¿ok? Es toda la membrana y toda la cavidad articular la que se establece. Otros, pues son los codos, la rodilla. Aquí tenemos una rodilla tomada con una foto especial en donde hablamos acerca de cómo están. Aquí podemos ver los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales. Aquí está el otro lateral, en donde establece como tal la estructura anatómica como tal, de la rodilla de la articulación. Igual en el codo están los ligamentos y la inserción. Aquí podemos ver cómo el bíceps está insertado pues en el radio. En las articulaciones móviles, en inmóviles y artrósicas, existe una cosa que se llama menisco, que es un tejido cartilaginoso en forma de placas que se inserta en la cápsula y su función es amortiguar la estabilidad. En rodete, son anillos ubicados en el borde de la cavidad que aumentan la profundidad. Ligamentos, tejido fibroso que aumenta la cavidad del ligamento cruzado de la rodilla dentro de la cápsula, pero fuera de la sinovia, o sea, de la cápsula articular como tal. Los términos del movimiento. Entendamos algo. Flexión, que es doblar o reducir el ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pero al hacer una flexión del brazo, es una flexión. Y al extender, es una extensión. ¿Sí? Extensión es el enderezamiento de la región flexionada o aumento del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Cuando el movimiento que se realiza va más allá del límite normal, es una hiperextensión. O sea, cuando logro hacer un poco más. Aquí en la mano, flexión, extensión. Cuando logro hacer esto para acá es hiperextensión. Oiga, un detalle, me sentí mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta foto la tomamos de una resonancia magnética, así se llama el estudio, es la resonancia magnética. Pero bueno, perdón, soy humano, se me olvidan algunas cosas. Bueno, separación o abducción indica que se aleja del medio, ¿sí? Y la aducción es que se acerca a la línea media. A ver, no sé si va a alcanzar a ver, pero cuando yo levanto el brazo es la separación, es adeducción, abducción. Y la aducción es cuando lo acerco a mi tronco. Así igual con las piernas. La oposición, que es el movimiento mediante el cual un dedo, el pulgar, se acerca a la yema del otro dedo. Aquí.
Movimiento del primer dedo, reposición, movimiento del primer dedo del movimiento de la posición anatómica. ¿Ok? Pronación. Es un movimiento del antebrazo, acá. Pronación, supinación. Pronación, supinación. ¿Sí? Y ese es el movimiento como tal. En el pie, en la pierna, algo se puede hacer también al respecto. Pero ahí hablamos de eversión e inversión. Eversión e inversión. ¿Ok? Entonces, yo sé, he hablado mucho en relación a conceptos que pueden tener una gran explicación, pero mi objetivo en este video realmente es que usted logre entender lo básico. ¿Por qué? Porque si logramos entender cómo funciona nuestro cuerpo, lograremos optimizarlo. Así que les agradezco y sigamos aprendiendo con CR2.